Dios bendiga, Dios bendiga, Dios bendiga, Dios bendiga a todos aquellos que nos están sintonizando. Agradecemos al Señor por su infinita misericordia. En esta preciosa hora vamos a estar compartiendo bajo el tema el nuevo caminar en el Espíritu Santo. Ese es el tema de hoy, que vamos a estar compartiendo la palabra del Señor para todos los que nos están escuchando. Un nuevo caminar en el Espíritu Santo. Padre, gracias te damos en esta hora porque tú eres bueno, tú eres grande, todopoderoso. Señor, te rogamos que tú seas ministrando a tu pueblo que nos está sintonizando, que nos está escuchando donde quiera que nos estén escuchando, sea el poder de tu Espíritu Santo ministrando y preparando cada corazón en el nombre poderoso de Jesucristo, mi Dios. Gracias, Padre, porque tú siempre te glorificas, mi Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Así que, mis amados, nuestra lectura estará empezando aquí en Efesios capítulo 4, versículo 1. Y damos lectura a la palabra de Dios, honrando al Padre, Hijo y su Santo Espíritu. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamado. Padre, gracias, Señor, porque siempre te glorificas. Así que, mis amados, en el nombre de Jesús. Así que, mis amados, el Señor aquí nos está hablando directamente a cada uno de sus hijos a través del Espíritu Santo y a través del apóstol Pablo, enseñando que dice, yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamado. Oiga, hemos sido llamados con una vocación especial, algo especial de parte de Dios para usted que me está escuchando, para nosotros que estamos caminando, aquellos que están empezando a caminar en el Señor. Oiga, el Señor nos ha llamado y nos dice a través de su palabra, dice claramente, yo pues preso en el Señor os ruego, fíjese, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamado. Oiga, el Señor nos ha llamado a vivir una vida diferente, una vida apartada, una vida consagrada para Dios. Esto es un proceso, esto es solamente a través del Espíritu Santo podemos caminar como Dios quiere que caminemos. Así que todos aquellos que han empezado este caminar con Cristo, bienvenidos a la familia de Dios. Solamente Dios puede glorificarse. Fíjese que el mismo apóstol Pablo, dirigido por el Espíritu Santo, nos confirma esta palabra aquí en Efesios capítulo 4, versículo 17. Dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecidos, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Mire qué tremendo. Ellos andan como quiere, pero nosotros, los que buscamos a Dios, los que amamos a Dios, los que apreciamos a Dios, los que agradecemos a Dios por todas sus misericordias de lo que Cristo ha hecho por nosotros, ahora nosotros, no porque nadie nos los imponga, sino que Cristo ha cambiado nuestra vida, ha cambiado nuestro corazón. Por eso le servimos, por eso lo seguimos, por eso queremos agradarle a Dios en toda nuestra manera de vivir. Y por lo tanto, la misma palabra del Señor a nosotros nos dice, fíjese, la misma palabra del Señor nos enseña que esta misma palabra que nos ha sido entregada, nos la fue compartida a través del apóstol Pablo en el libro de Gálatas capítulo 5, versículo 16, nos da otra exhortación semejante que dice así. Y dice la palabra en el 5:16, dice, os digo, pues andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Qué tremenda palabra, una confirmación a cada una de nuestras vidas. Así que, mis amados, mire lo que dice Gálatas capítulo 5, versículo 16. Dice, digo pues, andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Qué tremenda palabra la que el Señor nos regala. Es un nuevo caminar con Cristo. Oiga, qué tremendo cuando nosotros
en nuestro nuevo caminar con el Espíritu Santo. Es completamente la vida que vivíamos antes. Nuestra vida nueva es una nueva manera de vivir con Dios, caminando de la mano con el Espíritu Santo. Mire qué lindo. Ahora no andamos solos, ahora no somos huérfanos, ahora somos hijos de Dios, somos familia. Todos somos familia de Dios en Cristo Jesús a través de la sangre de Jesucristo, el cual Cristo murió por nosotros para hacernos familia. Mire qué lindo el Señor que ha tenido misericordia de nosotros. Pero la palabra del Señor nos dice a nosotros también que esto, mucha gente dice, sí, pero es que esto no es fácil, pastor, usted no entiende porque eso no es fácil. Sí, mi amado, en ninguna parte de la Escritura dice que es fácil, pero todo es posible si lo hacemos a través del Espíritu de Dios. Así que usted que está teniendo luchas, problemas, dificultades, que cae y recae, mi amado, y eres nuevo y amas a Dios con todo tu corazón, y amas a Jesús y no quieres faltarle y has vuelto a caer, mi amado, te invitamos para que no lo hagas en tu fuerza, sino que le entregues tus cargas, tus problemas, tus luchas, tus anhelos, tus inquietudes a nuestro Dios Todopoderoso. Y entonces el poder del Espíritu de Dios te va a ayudar a poder vencer todas esas áreas en las cuales has estado cayendo y sigues cayendo. No te preocupes. Esto es entregarle a Dios. La misma palabra del Señor nos enseña a nosotros que hay una lucha entre la carne y el espíritu. Y Romanos capítulo 6, porque somos bíblicos, la palabra del Señor nos enseña a nosotros aquí en el libro de Romanos capítulo 6 y el versículo 8. Oiga, nos enseña la palabra del Señor que aquí hay una guerra espiritual, la cual combate en nuestros propios cuerpos. Y lo vamos a leer de acuerdo a la palabra del Señor en Romanos capítulo 6, versículo 8. Por favor, acompáñenme. Romanos 6, 8. Y la palabra del Señor dice así. Dice, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, y la muerte no se enseñoreará más de Él. Mire qué lindo. Dice, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive para Dios. Mire qué linda palabra. Ahora que nosotros estamos en Cristo, ahora nosotros morimos al pecado, pero estamos vivos por la misericordia de Dios. Y la palabra del Señor nos sigue diciendo, oiga, dice Gálatas capítulo 5, que lo que acabamos de leer hace un momento, dice, digo pues andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Bendito sea Dios. Así que mis amados hermanos, ustedes que nos están escuchando, que muchos dicen, pastor, es que esto es difícil. Sí, mi amado, es muy difícil cuando nosotros queremos vivir agradando a Dios en nuestra carne, pero cuando le entregamos a Dios, le entregamos al Espíritu Santo, le entregamos al Padre para que nos ayude, porque nosotros no podemos. Entonces el poder del Espíritu de Dios viene sobre nuestras vidas. Y la palabra del Señor nos enseña a nosotros allí en Gálatas capítulo 5, versículo 16, dice, digo pues andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, que son. Vamos a dejarlo hasta allí, bendito sea Dios. Pero la misma palabra del Señor dice que nos es difícil a nosotros, escuche bien, nos es difícil a nosotros dejar, mire, de comer, de tomar, de bajar de peso, oiga, hasta de fornicar, adulterar. ¿Cuánto más de nosotros que debemos? Cuando nosotros dejamos. Es difícil dejar de gritar cuando otros están enojados. Qué tremendo. A veces es difícil chismear. O también criticar o adulterar. Oiga, o hasta dejar
de tener malos pensamientos en nuestra carne. Todas esas cosas son difíciles. A algunos se les hace difícil hasta dejar de fumar, otros dejar de tomar. Pero ¿sabe qué? Cuando le entregamos nuestras cargas a Dios, cuando entregamos al Espíritu Santo, Dios mío, yo no puedo, pero tú sí puedes, Padre Santo, ayúdame. Entonces, el poder del Espíritu de Dios, escucha bien, el poder del Espíritu de Dios empieza a obrar en cada una de esas debilidades, en una de esas situaciones difíciles para cada uno de nosotros. Cada uno tiene sus propias luchas, pero sabemos que cuando se las entregamos al Espíritu de Dios, entonces Dios se glorifica. Esto es como como aprender a caminar por primera vez. El niño se quiere levantar, se tropieza, se golpea, empieza a llorar, pero no se queda ahí. El niño lo vuelve a intentar y lo sigue intentando y sigue llorando y sigue cayendo hasta que la mamá viene o el papá empiezan a darle su ayuda, lo empiezan a agarrar de una manito, los músculos empiezan a fortalecerse. Hasta entonces el niño empieza a dar sus primeros pasitos y se mantiene agarradito por el momento de algo o de alguien. Hasta ese momento él empieza a dar sus primeros pasitos. Lo mismo es nuestras vidas con Dios. Si nosotros empezamos a buscar a Dios y entregarle cada día esas cargas, esas luchas, esos anhelos, esas inquietudes que están allí en lo profundo de nuestro corazón, entonces vemos al Espíritu Santo glorificándose y dándonos la victoria en esas áreas que cada uno tiene su debilidad. Así que, mis amados, ¿cuántas veces cae el niño? Así es la vida cristiana. Nosotros, si nos dejamos guiar por el Espíritu de Dios, entonces, hasta entonces, Dios empieza a glorificarse en nuestras vidas. Bendito sea Dios. Y la misma palabra nos enseña a nosotros allí en Primera de Juan. Por favor, acompáñenme. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 4. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 4. Oiga, es tremenda la palabra de Dios cuando uno empieza a escudriñarla, empieza a leerla, empieza a estudiarla. Hasta entonces nuestros ojos empiezan a ser abiertos. Y muchas personas que es fácil criticar, es fácil hablar, es fácil enojarse, pero cuando le vamos entregando todas estas cargas al Espíritu de Dios, entonces Dios se empieza a glorificar en cada una de nuestras vidas. Mire lo que sigue diciendo el libro de Primera de Juan, capítulo 2, versículo 4, dice: el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Mi amado, usted que me está escuchando, no es casualidad, mi amado, que has perdido una y otra y te has caído y te has vuelto a levantar y todavía no te terminas de levantar. Entrégale tus cargas a Dios. Entrégale todas esas cargas al Padre en oración. Dice la palabra de Dios, mas tú cuando ores, es necesario que oremos, es necesario que busquemos a Dios cada día. Mañana, tarde y noche, la palabra del Señor nos enseña que estos grandes hombres ponían sus cargas, sus problemas, sus luchas delante de Dios y Dios les daba la respuesta. Y algunos hermanos que son nuevos todavía, oiga, cuando se ponen a orar, cuando nosotros nos ponemos a orar, entonces, hasta entonces vemos la mano de Dios en nuestra vida. Dice la palabra de Dios que no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. No es tiempo de dejar correr la carne, no, mi amado, es tiempo de buscar a Dios, es tiempo de entregarle nuestras cargas, nuestros problemas, nuestras luchas, sus inquietudes, sus problemas familiares. Usted se los entrega y usted verá cómo Dios de alguna manera, no sabemos cómo, por eso Él es Dios y empieza a glorificarse en cada una de nuestras vidas. Miren, la palabra del Señor nos enseña algo tremendísimo allí en el libro, en Primera de Juan, donde nosotros estamos, capítulo 2, versículo 1. ¿Cuántas personas
que se han cansado porque han caído y vuelto a caer y vuelto. Mi amado, esta lección nos la van a repetir hasta que no aprendamos la lección. El Espíritu Santo es todo un caballero y siempre se glorifica. Mira lo que dice Primera de Juan capítulo 2, versículo 1, dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Fíjese, abogado tenemos para con el Padre. Sí, usted que me está escuchando, estamos hablando con usted. Usted que ha fallado a Dios una y otra vez, mi amado. Es tiempo que vuelvas al Señor, arregla tu vida, pídele perdón al Padre. Pídeselo en el nombre de Jesús. Y mire, la misma palabra de Dios dice allí: Cristo es nuestro abogado. Mire lo que dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Escuche bien, para que no pequéis. Pero si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. En otras palabras, usted le entrega sus cargas a Dios y borrón y cuenta nueva. Tiempo de levantarse. Yo creo, escuche bien, yo estoy plenamente convencido que el que empezó en usted la buena obra, Dios la perfeccionará. Y como Dios ha empezado la buena obra, Él no la ha terminado todavía, así que usted tenga paciencia con usted. Usted cada día entréguele sus cargas a Cristo y usted verá que poco a poco usted va a ir venciendo a medida que se meta con Dios, tenga una relación personal con Dios, lea la Biblia cada día que tenga oportunidad, mañana, tarde y noche, lea su Biblia. ¿Cómo va a adquirir conocimiento? ¿Cómo va a adquirir sabiduría? ¿Cómo va a alcanzar? ¿Cuál es el conocimiento de Dios? ¿Cuál es el deseo de Dios para su vida? Lea su Biblia. Mañana, tarde y noche, saque tiempo, así como tiene tiempo para ir al trabajo y hacer la comida y salir aquí y salir allá y hacer esto y hacer lo otro. Busque a Dios, lea la Biblia. La Biblia dice: no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos. Mi amado, necesitamos acercarnos a Dios y al Espíritu Santo. Mira lo que sigue diciendo la palabra del Señor aquí en el libro de los Romanos. Nos describe claramente que hay una lucha interior que nadie nos las había dicho antes. Romanos capítulo 7, para los que están tomando nota, Romanos capítulo 7 nos enseña que el apóstol Pablo, a través dirigido por el Espíritu Santo, Romanos 7:14 nos enseña la palabra del Señor. Dice: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues hago lo que no quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Romanos capítulo 4, versículo 14 en adelante, usted lo puede leer detenidamente. Mi amado, hay una ley, pero Dios a través del Espíritu Santo, oiga, nos quiere dar la victoria. La misma palabra del Señor nos dice a nosotros: echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Pastor, ¿dónde dice eso? La palabra del Señor lo dice a nosotros: echando. Mira lo que sigue diciendo Primera de Pedro capítulo 5. Primero capítulo 5, versículo 7, dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Mi amado, ¿quieres tener la victoria en esas áreas en que le está fallando a Dios? Pon tu carga, echa toda vuestra ansiedad sobre Él. ¿Quién es Él? Nuestro Dios Todopoderoso. Y entonces el Dios Todopoderoso se va a glorificar en tu vida cuando tú entregues tus cargas a Dios. La misma palabra nos dice a nosotros allí en Filipenses capítulo 4, versículo 6, dice: por nada estéis afanosos. Oiga, todos nosotros, eso es un proceso de empezar nuestra vida con Dios. La misma palabra del Señor nos dice a nosotros aquí en Filipenses capítulo 4, versículo 6. La palabra del Señor nos enseña claramente, escuche bien, la palabra del Señor nos enseña a nosotros claramente, dice:
Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en acción de gracias. Dice, en oración y ruego, con acción de gracias. Mi amado, quién no está acostumbrado a afanarse? ¿Quién no está acostumbrado en esta carne a solucionar los problemas personales? Todos nosotros, pero cuando le entregamos nuestras cargas a Dios, entregamos nuestras luchas a Dios, entregamos nuestras aflicciones a Dios, no queremos fallarle, queremos ser obedientes a Dios, entonces la Biblia dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Y aquí nos dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en acción de gracias y ruego con acción de gracias. Mire qué lindo el Señor. Mi amado, quieres que tu vida cambie. Muchos de nosotros ya tenemos algunos días en el Señor, otros a lo mejor tendrán más años. Pero la palabra del Señor, a medida que uno la busca, a medida que uno la escudriña, entonces el Espíritu de Dios empieza a hacer, empieza a caminar, empieza a procesarnos en esa vida espiritual. No, mientras usted empiece a caminar, empieza a tener un nuevo caminar con el Espíritu Santo, entonces Dios se va a glorificar. Mire lo que sigue diciendo Gálatas capítulo 3, versículo 1. Gálatas capítulo 3, versículo 1. Hay una palabra poderosísima, oiga, que muchos lo tenemos en poco, pero cuando venimos y recordamos esta palabra, entonces nuestras vidas empiezan a cambiar para mejor. Gálatas capítulo 3, versículo 1 dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo ya presentado claramente ante vosotros como crucificados. Mi amado, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? Y a vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente ante vosotros como crucificado. Esto quiero saber de vosotros, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano, mi amado. Aquel pues que os suministra el Espíritu lo hace de manera y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír por fe? Mi amado, la bendición, nuestras cargas no se manejan según la carne, se ganan según el Espíritu de Dios. A medida que nos metamos con Dios, a medida que cada día usted, como cada uno de los nuevos creyentes, cada uno de los creyentes que ya estamos en Jesucristo, si nosotros nos ponemos en las manos de Dios, entonces el Espíritu Santo va a empezar a quitar y agregar lo que hace falta. Pastor, ¿qué quitar? Bueno, quitar el enojo, Vamos a leerlo aquí en Gálatas capítulo 5 para los que me están siguiendo. Gálatas capítulo 5, aquí tenemos una lista de las cosas que nosotros tenemos que quitar y de las cosas que el Espíritu Santo nos va a ayudar a quitar de nosotros. Bendito sea Dios, porque con nuestras fuerzas no podemos, pero con las suyas todo es posible para el que cree, dice la palabra. Que lo que es imposible para los hombres es posible para Cristo. Mire lo que dice Gálatas capítulo 5, versículo 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen para que no hagáis lo que queráis. Pero si sois guiados, bendito sea Dios. Mis amados, aquí la palabra del Señor nos enseña a nosotros que hay una guerra en lo espiritual como en lo carnal. La Biblia nos dice
en el Gálatas capítulo 5, versículo 17 dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Fíjese la gran bendición que hay. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, que los que, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas dice la palabra, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Mi amado, la palabra del Señor es fiel. Dice lo que acabamos de leer, pero si sois guiados por el Espíritu de Dios, fíjense la gran diferencia de ser guiado por el Espíritu de Dios. Cuando usted ha empezado a ser guiado por el Espíritu de Dios y empieza a caminar cada día con el Espíritu Santo, Padre Santo, y usted empieza a hablar con el Padre y todo lo que le pidas al Padre, entonces el Espíritu Santo va a empezar a darle la victoria allí en esas áreas que usted tiene debilidad, que está en proceso de santificación, mis amados. La palabra del Señor es fiel, todopoderoso. Oiga, qué lindo, la misma palabra del Señor dice, este pobre clamó a Jehová y lo libró de todos sus temores. Nosotros no queremos desobedecer a Dios, pero queremos servirle a Dios con integridad de corazón. Entonces, el poder del Espíritu Santo empieza a obrar en su vida, en su corazón. Y por último empieza, mire, con el poder del Espíritu Santo, usted empieza a dominar todas estas áreas que tiene debilidad. Por eso usted que me está escuchando necesita leer la palabra de Dios. Usted quiere que vengan tiempos de refrigerio para su vida. Usted tiene que leer la palabra del Señor cada día. Mire lo que dice en Hechos capítulo 3, versículo 19. Hechos capítulo 3, versículo 19 dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Lo que primero que necesitamos hacer es arrepentirnos, reconocer delante de Dios que le hemos fallado, que le hemos faltado a Dios, que le hemos entristecido su corazón a Dios, y entonces el poder del Espíritu de Dios viene sobre nuestras vidas y nos da la fuerza necesaria para vencer en aquellas áreas donde hay debilidad. Así que, mis amados, creo que Dios nos ha hablado en este tiempo. Creo que Dios está deseando un cambio profundo en nuestros corazones, y así que es tiempo de entregar nuestras cargas. Si usted tiene algunas cosas pendientes, algunas cuentas con Dios, este es el momento de arreglar su vida con Dios. Si usted le está fallando, la Biblia nos dice allí en el libro Padre, en esta hora, Dios mío, yo te entrego a cada uno de mis hermanos, entrego sus luchas, sus problemas, sus cargas, sus problemas, Padre Santo. En esta hora, Padre Santo, te ponemos en tus manos a cada uno de nuestros hermanos que nos están sintonizando y nos están escuchando por donde quiera que nos estén escuchando. Sea el poder, Padre Santo, de tu Espíritu Santo sobre sus vidas. Ayúdalos en el nombre poderoso de Jesucristo, Señor. Manifiesta tu poder sobre sus vidas, Padre Santo. Ayúdalos, Padre Santo. Yo entrego sus problemas, sus luchas, sus inquietudes. Padre, pon tu mano de poder sobre sus vidas y sea el poder de tu Espíritu Santo dándoles la victoria, Padre Santo. En el nombre
poderoso de Jesucristo. Gracias te damos. Se despide su pastor Javier Ortega. Dios le bendiga. Bye bye.